a Alejandro. Bueno, buen día. ¿Me escuchan si hablo así, en este tono? ¿Se escucha? ¿En este tono? Sí. A ver, ¿se escucha ahí más o menos? Hasta ahí llegamos. Bueno, buen día. Mi nombre es Manuel Kroll. Yo soy el profesor titular de la materia. Les doy la bienvenida en las condiciones en que estamos. Ya el piso está mojado. Y no es porque llueva acá adentro. Así que bueno, esto es un poco las condiciones en las cuales nos encontramos este año. La verdad que nosotros nos enteramos hace 3 días de la cantidad de estudiantes que van a cursar la materia. Esperábamos 100 estudiantes menos. Las aulas están programadas para 100 estudiantes menos. Y la cantidad de docentes que tenemos este año es menor que la que teníamos el año pasado, porque hay docentes que se han ido porque viajaron, ¿no? Porque se fueron a vivir a otros países, otra que pidió licencia, así que estamos con una dificultad muy grande, se los cuento desde el inicio, para desarrollar la materia. Que es una materia, no sé si han podido leer ya la introducción que subimos al campo, pero que es una materia compleja. Es una materia larga, con mucho contenido, y que requiere un ida y vuelta con ustedes. No alcanza con un profesor diciendo algo y ustedes repitiendo, porque de esa manera lo único que hacen es como, digamos, repetir. Y acá lo que vamos a hacer es, brindamos contenido, lo desarrollamos, pero después lo ponen en juego. O sea, nosotros decimos, ahora vamos a dar aspectos, mañana vamos a dar aspectos moleculares de la materia, o cuestiones de fisiopatología, para ver un poquito cómo se mueven los mecanismos dentro de las células, etc. Y esto en algún momento los vamos a poner en juego cuando veamos, no sé, qué es lo que pasa en una cirugía, o si nos intoxicamos con órganos fosforados, etc. O sea, y eso lo van a tener que poder manejar. Este es el problema que tiene la materia, digamos, y esto frente a un paciente se multiplica mucho más. Esto es como para darles una idea muy chiquitita de la complejidad de la materia. Mucho contenido, pero además ese contenido hay que desarrollarlo, lo van a tener ustedes que jugar. Esto, digamos, sabemos lo malo, lo difícil que es empezar con la materia ya con esto, digamos, casi sin aire. Acá tenemos toda una mañana ahora para hablar. Sabemos que es difícil. Cada tanto voy a hacer así alguna cosa como para despertarlos un poquitito. En algún momento nos iremos afuera, pero vamos a tener que soportar estas condiciones de trabajo. Voy a contarles que digamos, varios de los docentes que estamos acá, creo que la mayoría, estudiamos en La Plata o en Buenos Aires. Y las condiciones de estudio son estas. La verdad que era entrar a veces a los codazos, a los seminarios, a los teóricos, y nos sentábamos en el piso. Hola. Él también estudió en La Plata. Pero la verdad que era eso, era sentarse así, yo me acuerdo, era sentarse al lado del docente en el piso, y probablemente ahora empecemos así. La otra cuestión es que en realidad no vamos a tener siquiera esta aula a lo largo del año. Vamos a tener una aula más chica, y no se consiguió otra aula. Así que vamos a trabajar con el concepto de lo que es una aula híbrida, que no es lo mejor. Porque el aula híbrida significa que parte de ustedes van a poder estar en forma presencial y otra parte en forma, digamos, escuchará virtualmente lo que se habla. Esto, bueno, nosotros con todas estas cuestiones, estas dificultades, yo sin embargo quiero agradecer, digamos, el esfuerzo de algunas personas, de los docentes que se van a tener que bancar la materia, en primer lugar, y también el acompañamiento de algunas compañías que nos han permitido desarrollar este tema del aula híbrida, nos van a acompañar para conseguir espacios. Así que bueno, quiero agradecer en primer lugar digamos, esto es algo que no es por interés personal, pero yo conozco a un amigo de la infancia desde que somos muy pequeños, un amigo que se llama Ariel, que está ahí presente, y él está trabajando ahora en una compañía, en un laboratorio que se llama Sigo Pharma,
que es un laboratorio de Bélgica, que no viene con intereses comerciales, pero que nos está dando una mano con esto, con el tema del aula híbrida, con algunas cuestiones. Así que bueno, quiero presentarlos, quiero pedirles un aplauso para ellos que nos están acompañando. Bueno, Ariel y Lorena de Sibofarma. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Bueno, mi nombre es Ariel, ella es Lorena. Queríamos agradecer al doctor Kroll por cedernos estos espacios. Le vamos a quitar unos minutitos igual. Le queríamos contar un poquito. Nosotros somos de Sibofarma, que es una empresa de Bélgica que está por asentarse en Argentina. Todavía por eso no han visto quizás medicamentos y eso, porque recién ahora estamos asentando en algunos países. De Bélgica ya estamos en Estados Unidos, en España, en Italia, y es una empresa muy comprometida con la formación. De hecho, ahí estuve escuchando un poco, doctor, lo que dijo, y quizás se van a quedar en esta aula todo el año. No, no todo el año. Porque habría que ver, se podría ver algo que estaban diciendo de los aires y eso. Viste que habíamos hablado de la posibilidad de que ustedes nos den una mano con el tema del aula híbrida. Ah, lo del aula híbrida comentaste, no se había escuchado bien porque la verdad que no sé los chicos si escuchan algo. Pero bueno, estamos más que orgullosos de poder acercarnos a ustedes y darles las bienvenidas a este nuevo ciclo lectivo de esta UA de farmacología. Bueno, le queríamos contar que estamos haciendo, les vamos a pasar un QR en el cual ustedes se pueden anotar, que es muy simple, digamos. En el QR ustedes pueden poner el nombre, se le va a pedir el DNI, algún mail de contacto, y se va a hacer un sorteo. Lo estamos haciendo entre todas las universidades que tienen este tipo de currícula, ¿no? Porque creemos que la currícula innovada es el futuro, digamos. Y bueno, así que se pueden anotar aquellos que quieren, y les queremos contar también que bueno, también vamos a estar sorteando un viaje para que conozcan las instalaciones en Bélgica. Eso a fin de año entre todas, obviamente, las universidades. También les queremos contar que vamos a estar sorteando libros de fármaco. Hoy traje el de fisio, porque venimos de otro lado, venimos de La Plata. Este libro la empresa lo tradujo a varios idiomas. Este es un libro bueno que justamente se escribió en La Plata. Y a su vez, gracias, y a su vez también le queremos contar que bueno, que contamos con cursos. Tenemos varios cursos les quería mostrar ahora, porque apoya mucho la educación nuestro laboratorio. Y bueno, hacemos cursos de RCP, básico, avanzado, vía aérea. Así que bueno, obviamente cuando al final de la clase le vamos a pasar el link de nuestra página y ustedes se van a poder anotar. De hecho, bueno, con el concurso le pasaste el QR. Pasen el QR y ahí van a ver que se van a poder anotar para después, y van a enterarse después en la página de un montón de sorteos y cosas que hacemos. Así que bueno, no le quería robar mucho más tiempo, doctor. Si querés comentar las preguntas. Las preguntas es muy simple, porque bueno, nuestra industria por un lado desarrolló el Tadafilo, que es una medicación que bueno, que en algún futuro van a saber, y bueno, y también estamos desarrollando otro tipo de fármacos. Entonces lo que nos interesa ver, las preguntas son dos: ¿qué toman para el dolor y qué recomiendan para la gripe, digamos? Entonces, bueno, ustedes completen libremente lo que toman y si toman algo, obviamente, y para la gripe lo mismo, qué aconsejan tomar. Así que bueno, y con esas dos preguntas nada más ya estaría entrando en el sorteo. No sé, Lorena, si querés aclarar algo. Así que bueno, les queríamos agradecer y queríamos iniciar con un fuerte aplauso para ustedes, que con este calor arrancan la clase. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Ariel. Muchas gracias, señorita.
Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Les dejo el micrófono. Buen día. Bueno, les quiero preguntar un poquito. Gracias por estar aquí en primer lugar, gracias por bancarse el calor. Sabemos el esfuerzo que hacen y sobre todo el que van a hacer. Quiero presentarles a algunos de los docentes de la cátedra que están. A Cintia Garrido, que es adjunta. No va a estar a lo largo de toda la cursada porque a partir de abril se toma licencia unos meses. Bueno, luego esperemos que siga. Hueso, que es adscripta, ya está ahora, es de la cohorte que se está por recibir ahora. Y fue de la primer cohorte que cursó con nosotros en el año 2020 en forma virtual, ¿no? Fue de esa cohorte, que fue peor que esto. Así que bueno, ahí está Diego. ¿Querés presentarte, Diego? Acá. Y creo que al lado está Alejandra, ¿no? Está chiquitita, yo apenas la veo. Preséntate vos, Ale. Vale. Bueno, ¿cuántos de ustedes se anotaron con el QR? ¿Pudieron anotarse? Sí. Levanten un poquito la mano, como para tener una idea. Prácticamente todos, buenísimo. Les hago una consulta. ¿Ustedes consideran que, aprovechemos un poquito que no están los representantes del laboratorio, ¿ustedes consideran que por alguna razón ellos no hicieron ninguna inducción, pero que por alguna razón lo que ellos presentaron o lo que comentamos nosotros, los induce a ustedes en su práctica profesional? ¿Entienden la pregunta? Si de alguna manera, la presentación que hicimos del laboratorio, esto con honestidad, los induce a ustedes en su práctica, digamos, los modifica, los influye en su práctica profesional. ¿Algunos sienten o piensan que, digamos, está bien, digamos, no lo hicimos con el suficiente cuidado? Yo quiero para saber con honestidad, digamos, de lo que estamos hablando, ¿no? Como para, si piensan que hubo alguna influencia sobre ustedes. ¿Quién dijo fue raro? Raro, hay un fue raro. Acá, ¿quiénes piensan que, personalmente digo, porque para ella fue raro un poquito, pero personalmente, ¿ustedes piensan que los influencia? ¿Quiénes piensan que los influencia, levanten la mano? A ver, levanten bien, que quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, algunos piensan que los influencia, lo lamento mucho. Chicos, tienen que darme el lugar al silencio porque es difícil si no. ¿Quiénes piensan que no les influencia en su práctica profesional? Su práctica profesional futura, que realmente no les influencia. Algunos piensan que no. Bueno, ok. ¿Quiénes piensan que un poquitito, digamos? A ver, un poquitín. Un poquito de los influencia. Bueno, ok. Bueno. Bárbaro. Vamos a dar continuidad un poquito a esto. En primer lugar, voy a empezar con este Power, y luego vamos a dar continuidad con un poquito con esto que presentamos recién con el laboratorio. Esta es la primer filmina que mostramos. Ahí está mi nombre, Manuel Kroll, profesor titular de Terapéuticas y Farmacología, y para los que no alcanzan, no sé si alcanzan a ver desde atrás. ¿Se alcanza a ver? Bueno, y abajo dice, el autor declara no tener conflictos de interés. Estoy explícitamente diciendo esto, y el título es Mercado y Política de Medicamentos. Vamos un poquito en primer lugar con las primeras palabras. ¿Quién me podría decir con sus palabras qué es mercado? Cuando hablamos de mercado. Mercado. Comercio, lo que es lluvia de ideas, dale. Intercambio de bienes por una divisa, por un poco de plata. ¿Acá alguien dijo algo? Oferta y demanda. Oferta y demanda. ¿Algo más? Compra y venta. Perdón. ¿Alguien dijo?
condicionantes socioeconómicos. Cuando hablamos de política, lluvia de ideas, política. Poder, a veces. ¿Cómo? Perdón, ¿interés qué significa? ¿Interés de quién? No sé quién dijo interés. Ok. ¿Interés de qué? Interés económico. Regulación. Leyes. Regulación, que no es lo mismo que interés económico. Leyes. ¿Qué más? Políticas de Estado, sí, puede ser. ¿Cómo? Ideales, está bien. Puede ser políticas de Estado, pueden ser políticas empresariales también, ¿no? Pueden ser otras políticas que no sean necesariamente de Estado. ¿De dónde viene la palabra política? ¿Alguien sabe? Política. ¿Cómo se llaman las personas que viven en Córdoba? Las personas que viven en Córdoba, ¿cómo se llaman? ¿Los que viven en Mar del Plata? Los que viven en una polis. Las ciudades griegas, las primeras ciudades que se reconocen como ciudades-estados, ¿cómo se llaman? Políticos. Políticos son los habitantes de las polis. ¿Por qué? Porque la política es lo que atañe a todos. Digamos, ahí si se iba a una guerra, tenían que ir todos los que, digamos, no los esclavos, no las mujeres, pero tenían que ir todos, se jugaba la vida. Política es lo que atañe al interés colectivo, de una manera u otra. Esto, cuando hablamos de política, no le estamos poniendo una connotación positiva ni negativa, pero nos alejamos de lo que es partidario. Estamos mirando políticas de Estado, en este caso políticas de medicamentos, políticas de salud. Pero que es algo que nos atañe a todos. Digamos, si alguien decide, che, vamos a controlar el precio de los medicamentos, no es lo mismo que si no hay control del precio de los medicamentos como pasa en Estados Unidos. Son situaciones distintas. Y cuando hablamos de medicamentos, ¿de qué hablamos? Medicamentos, lluvia de ideas. Sustancias. Sí, sustancias puede ser demasiado etéreo. Sustancia puede ser una comida. Drogas. Medicamentos y drogas los podemos medio asimilar. Digamos, muchas veces decimos droga en vez de decir medicamento. Le sacamos la connotación de consumo impulsivo, esta cuestión, pero los medicamentos también los llamamos drogas. ¿Qué más? Agentes químicos. Hablen fuerte. Compuestos químicos, agentes químicos. Sustancias diseñadas, ¿qué significa que son diseñadas? Y que son modificadas molecularmente, que tienen una interferencia, un objetivo. ¿Las plantas son medicamentos? ¿Quién dice que sí? ¿La planta que está ahí afuera es un medicamento? No. La planta que está ahí afuera no es un medicamento. Entonces, ¿por qué decís que una planta es un medicamento? Perdón, tiene que ser mucho más fuerte. Así viste como yo que estoy casi gritando. Dale. Que digo que hay medicamentos que son sintéticos y otros que la historia se utilizan y son naturales. Pero te vuelvo a preguntar, la plantita esa que está ahí, yo la arranco, ¿eso es un medicamento? Y tendríamos que conocerla bien. Derivado. Ah. ¿Es un fármaco? La aspirina, medicamento ampliamente usado por cualquiera de nosotros, es básicamente la corteza del sauce, ahora se hace en forma sintética, pero Bayer lo hizo inicialmente la corteza del sauce. Agarró, la machacó, la purificó, le puso excipientes y la convirtió en un medicamento. ¿Qué diferencia la corteza del sauce del comprimido ese? Que se comercializa, pero uno también podría decir, che, bueno, está bien, pero se comercializa. Y para comercializarlo, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? Un proceso en el cual mezclaron esa sustancia que tiene propiedades, ese fármaco, que tiene propiedades que modifican las funciones corporales, con, por ejemplo, excipientes. Lo mezclaron, lo aprietan bien, le dieron forma de pastillita, y eso es un medicamento. Un medicamento no es simplemente un fármaco, no es una droga. Ahora, el oxígeno. Hay personas que tienen hipoxia. Yo tengo EPOC, estoy en mi casa. ¿El oxígeno es un fármaco? Depende. Acá necesitaríamos, por favor, mucho oxígeno. Pero, ¿el oxígeno es un fármaco o no? No, el oxígeno está en el aire. Ahora, si el oxígeno alguien lo intuba, lo pone de determinada manera, de tal manera que abriéndolo a determinadas concentraciones, sabemos cuánto flujo sale, digamos, es predecible. Es predecible cuánta
cuánta aspirina, cuánto ácido acetilsalicílico hay dentro de una aspirina. Y entonces es predecible el efecto que va a producir, la cantidad y por lo tanto el efecto, en términos generales. Después está una persona más flaca, más alta, más gorda, más embarazada, lo que sea. Pero en términos generales no es exactamente lo mismo un fármaco que un medicamento, ¿no? Son dos cosas distintas. Y los medicamentos se hacen para salir al mercado. Los hacen empresas privadas, lo puede hacer el Estado, hay empresas estatales, públicas, y hay empresas que son privadas. Básicamente muchas veces son corporaciones internacionales, y estas corporaciones internacionales muchas veces tienen más poder que los estados, como hemos podido muy bien ver ahora con la pandemia, con Pfizer, con otros laboratorios, que quien decidía quién recibía vacunas o no, no era exactamente Argentina, ni siquiera Francia, ni Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos más o menos. Pero Argentina definitivamente no. Recibíamos lo que Pfizer en algún momento determinó que íbamos a decir. Esto, digamos, como para dar inicio a esto. ¿Vieron? Podemos estar un rato largo con cada filmina, no lo voy a hacer tan largo, por una cuestión igual tenemos tiempos para desarrollar. ¿Les llama algo la atención, algo más de esta filmina? ¿Cómo? La cadena. La cadena es porque queremos romper las cadenas de la opresión y ser libres. Básicamente, vamos a enseñarles a ser libres acá. ¿Algo más? ¿Está bien? ¿Nada le llama la atención? A ver, ¿quién está hablando? Eso... Ok. Tenés miopía y astigmatismo, las dos cosas. Él dice, el autor, ¿querés que te lo lea yo? ¿Tenés problema con esa frase? No, me llama la atención. ¿Seguro no tenés problema? ¿Seguro no tenés problema con esa frase? La leo ahí. No. Dice, el autor declara no tener conflictos de interés. ¿Algún problema? ¿Cómo es tu nombre? Ferraro. ¿Algún problema con esa frase? Me llamó la atención con el dibujo. Ok. En realidad, fíjense, esta frase en realidad es esta frase. A ver si puedo... Es esta frase. Porque lo que dice acá el compañero, fíjense qué fácil que lo corrí yo. Yo estoy en un lugar de poder, estoy parado acá, hablo con voz gruesa, soy el profesor titular, las notas de ustedes dependen, si pasan la materia o no, dependen de mí. Lo corrí en un segundo. Che, ¿tenés algún problema? Sí, tiene un problema, chicos. Les acabo de presentar un laboratorio. Y estoy diciéndoles que no tengo conflictos de interés. Hay una contradicción fragante. Hay una contradicción. Acá. Entonces, digo, hay que animarse a mirar las contradicciones. Pueden no decirlas por una cuestión de cuidado personal, pero no se las pueden morfar. Les acabamos de presentar una empresa que está auspiciando la cátedra de farmacología, medicamentos. Y esta empresa, que casualmente es un laboratorio, nos está regalando libros, un viaje a España, un aula virtual, y lo hace desinteresadamente, por amor. ¿Ustedes se la creyeron? Pero si no se la creyeron, parecía que sí. El tema es esto, nadie regala nada. Realmente nadie. Sobre todo cuando estamos hablando de mercado, chicos. Estamos hablando de mercado. No hay regalos. Si les regalan un libro, si les pagan un congreso, no es porque ni siquiera saben el nombre de ustedes, o sea, les preguntan el nombre. Che, anotate con este QR, ¿Y ustedes piensan que no los influye? Los influye. ¿Por qué? Porque escucharon un nombre de marca, escucharon el nombre de medicamento, escucharon el nombre de laboratorio. Digamos, a mí no me da lo mismo comprarme el lavarropas Drean que comprarme el lavarropas Porolín. Porque Drean yo lo tengo de alguna manera metido en la cabeza. Lo escribí, lo escuché, lo percibí. De alguna manera nos influye. Ahora, la gran mayoría de los médicos, de las médicas, no reconoce la influencia que tienen los laboratorios. No lo reconoce. Fíjense, esto, acá antes ahora les voy a mostrar esto, pero fíjense, acá yo declaro tener conflictos de interés, y esto es cierto. Yo declaro tener conflictos de interés, pero yo no tengo conflictos de interés comercial. O sea, yo podría poner esto tranquilamente, porque no tengo relación con empresas de lucro. Ahora, hay muchas cátedras de farmacología que sí las tienen. Las cátedras de farmacología de la Universidad de Buenos Aires, universidad importante en Argentina, cada una tiene carteles
porque está auspiciada por amigos de la cátedra, no sé cómo se llaman, pero una tiene carteles de Bayer, tiene carteles en el aula. Y reciben plata. No es que está el cartel porque sí. Reciben alguna cuestión, no significa que el profesor se queda con la plata. A lo mejor es esto que yo les decía a ustedes, che, nos ayudan con un aula virtual y está buenísimo, porque no vamos a tener manera fácil de desarrollar la cursada este año. Pero estamos pagando algo a cambio. Esto es lo que yo quiero que reconozcamos. No lo hacen gratis, no lo hacen porque tienen ganas de regalarnos $10.000 para un viaje a España. No tenían ganas. Pero si nos regalan $10.000 es porque el día de mañana van a recibir por lo menos 100 veces más que eso. 100 veces más, porque las recetas, el hecho de estar incorporando información a ustedes, aunque ustedes no se den cuenta, esto, ustedes van a ser los que van a determinar qué medicamento toman las personas. No va a venir una persona y les va a decir, che, yo quiero tal marca de medicamento, tal medicamento. Usted le va a decir, mirá, vos tenés que tomar aspirina y la marca es Bayer, aspirineta. Tomate aspirineta, porque aspirineta la tenemos. Y aspirineta se vende en el mercado y es de marca Bayer. No sé, yo le digo una cosa, yo la verdad que no me acuerdo los nombres comerciales, soy medio bruto en eso. Pero funciona de esta manera, digamos. Vamos incorporando, vamos aprehendiendo aquello que vamos repitiendo, sin quererlo. Fíjense, acá arriba dice actitud de los residentes hacia la promoción farmacéutica. Y la pregunta es, ¿cuánto influyen los agentes de propaganda médica, que es el nombre real de los visitadores médicos, sobre las prácticas de prescripción? ¿Cuánto influyen? Bien, la misma pregunta que yo les hice a ustedes hace un ratito. Che, ¿ustedes sienten que los influye por haber estado parado acá? Todos hicimos el QR. Podemos percibir que nos influye, pero es difícil negarse. Además te lo están diciendo. Y una cosa es pararse acá delante de 300 personas y otra es que viene un visitador médico y te dice, che, te dejo esto para tus pacientes y te llena de muestras que no tenés, medicamentos que no tenés, que son buenos. Y de paso, anotate que vamos a sortear un auto. Antes se sorteaba un auto, ahora un estetoscopio, digamos. Pero influye. Sí, ustedes ya vienen a la pérdida, ¿eh? Estamos acá. Fíjense, cuando se les hace esta pregunta a los residentes, ¿cuánto influye el tema de los visitadores médicos en su propia práctica al momento de tener que recetar un medicamento? Hay un 61%, una amplia mayoría, que dice nada, no me influye. Hay un 1% que reconoce que le influye mucho. Y un poco, un 38%. O sea, la mayoría, la gran mayoría, no reconoce. Y esto en residentes. En médicos que ya llevamos unos años, que estamos quemaditos, es mayor el no me influye. No me influye incluso cuando me pagan el viaje a Disneyland. Yo tengo médicos, yo soy director de un centro de salud. Tengo médicos en La Guardia, es un centro de salud enorme, que no está acá, está en San Martín, y tengo médicos y médicas de La Guardia que viajan una vez por año a Estados Unidos, al congreso de la no sé qué, en Disney World, y van a Disney World. Y creen que no les influye, pero viajan porque son los médicos que prescriben más recetas de ese laboratorio. Entonces los que más recetas prescribieron se van ganando esto. Y ellos dicen, yo de todas maneras lo hubiera recetado. Si este medicamento lo hubiera recetado igual, ¿en qué me influyó? Y me gano un viaje. Y ahí entramos en el tema de lo gris. Che, ¿te influyó? ¿No te influyó? Vamos a presentarlo a Marcos. Marcos también es uno de los docentes, estrella de la cátedra, que es profesor adjunto. Así que... Y fíjense qué pasa cuando esta misma pregunta se les hace a los mismos residentes, pero se les pregunta, che, ¿cuánto influyen los agentes de propaganda médica? No en vos, en otros médicos. ¿Influyen? Y entonces acá nos encontramos en algo distinto. Si pienso en mi propia práctica, solo un 1% acá responde que sí. Y acá dice que sí, que influye mucho, un 33%. Reconocemos que a los demás los influye. Pero es muy difícil pensar, che, a mí me está influyendo de alguna manera. Es difícil. Es difícil porque además entra muy bien. Y un poco, 51%, y nada, 16%. Fíjense cómo cambia esto. Porque es muy difícil reconocer cómo estamos aprendiendo. Pero aprendemos todo el tiempo, es lo que yo llamo la currícula ignorada. Cuando uno aprende, no, por ejemplo, en mi facultad,
Yo cursé en los años 90 en la Facultad de Medicina de La Plata y no se hablaba de aborto. No se hablaba. Y yo, digamos, era un tema que a mí me parecía aborto, violencias, era un tema todavía no estaba en el tapete, después explotó, pero en ese momento no se hablaba. Y yo me acuerdo que armábamos con compañeros del centro de estudiantes, armábamos alguna clase sobre aborto, alguna cuestión así, porque una cuestión que nosotros planteábamos era, che, no se habla de aborto, pero después los médicos salen a la práctica, nadie hacía una práctica de aborto, era absolutamente ilegal. Yo la primera vez que lo hice casi me ligo a un juicio, y una consejería, digamos. En Neuquén, hice mi residencia en Neuquén y estaba fuertemente amenazado con un juicio, pero no se hablaba. Pero uno va incorporando no hablar de determinadas cosas. Lo que no se habla también forma parte de lo que nos formamos. Es la currícula ignorada. Es lo que vamos incorporando sin darnos cuenta. Si nos formamos violentamente, probablemente seamos abusivos con nuestros pacientes, con el personal que tengamos a cargo. Utilicemos los pequeños espacios de poder también en formas abusivas, pero porque de alguna manera incorporamos no solamente esta forma de aprender, che, tenés que estudiar esto, qué sé yo, sino el castigo, estas cuestiones. Muchas de las personas que pasan por residencias muy duras, cuando llegan al tercer año de la residencia, son durísimos con sus compañeros de primero. En vez de decir, che, qué mal que la pasé, haciendo guardia 2 veces por semana, y esto no puede ser, y peleemos esto, los obligan a los de primero, yo la pasé y vos la tenés que pasar. Incorporamos sin quererlo, formas de ser, y lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? ¿Entienden esto? Ok. Dicho esto, les voy a presentar, no sé si siguen ahí o ya se fueron, a 2 docentes de la cátedra que estuvieron hace un ratito acá adelante. ¿Están Ariel y Lore ahí? Acá. Ahora sí les pido un aplauso para ellos. ¿Querés decir algo? No, que no se notó nada, chicos, ¿eh? Les agradezco la info. Sí, olvídense del sorteo, ¿eh? No se sortea nada. Sí. Bueno, quizás podamos hacer un aula híbrida de todas maneras, algo. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, Ariel y Lorena que van a ser también docentes del agua. Así que, obviamente, estábamos empezando de esta manera para sentir en carne propia lo que después sentimos cuando somos residentes y médicos, digamos. Que sienta un visitador, te trae cosas, te habla bien, está bien. Pero después caemos en esta cuestión que nos pasaba, y acá nos pasa en la cátedra, nos pasa a la mayoría de los docentes. De alguna manera es difícil plantear esto. Digamos, nosotros hemos tenido docentes que plantearon, no tengo conflictos de interés porque yo no hablo sobre digamos, una empresa me invita a dar una charla que dura 1 hora y después a una cena muy buena en un hotel, y yo siento que esto no me influye. Entonces, y hemos tenido conflictos con estos docentes porque hablan en esta charla sobre medicamentos que son medicamentos de primera elección. Y es difícil darse cuenta si un medicamento es de primera elección o no. En general, la forma en que aprendemos es, che, tengo un paciente con asma. El medicamento que le tengo que dar es salbutamol. Y después, en segundo lugar, voy a usar budesonide o beclometasona y Y todos aprendemos de esta manera. Ahora, esta forma de aprendizaje es, bueno, a lo mejor, digamos, ¿por qué tendría que usar el salbutamol? ¿Esto quién me lo enseñó? O sea, ¿por qué yo me paro acá? Les pregunto, ¿cuántos de los que están acá me creen en este momento lo que les estoy diciendo? Levanten la mano. Bien, y ahora la pregunta jodida de fármaco que viene siempre de aquí a fin de año, es muy complicada, que es el ¿por qué? ¿Por qué me creen? A ver, de a uno.
Porque soy una figura de autoridad. Pero una figura de autoridad es la mamá, chicos. Fíjense que la forma de aprendizaje, y es esto, esta es la verdadera y única razón. Soy una figura de autoridad. Es porque mi mamá me dice. Y así aprendemos. Pero, a ver, contá mi currículum, dale. Por tu experiencia médica. Pero ¿cuál es mi experiencia? ¿Vos sabés cuál es mi experiencia? ¿Sabés que yo estuve en Bélgica y en Francia y en Estados Unidos dando conferencias en inglés? No. Pero bueno, ¿Cuál? una posición que habla de tu capacidad. Es una posición de poder. Chicos, estoy en una posición de poder. Ustedes no saben si yo estoy acá porque sé farmacología o porque soy amigo del decano. No lo saben. Ni siquiera está concursado, pero pongamos que se concursa. Los concursos se manejan pero con una facilidad extraordinaria. Yo llevo más de 20 años en medicina, nunca me pidieron un currículum. Soy director de un pequeño hospital, de un centro de salud, soy profesor de cátedra. Nunca me pidieron, acá sí, acá me pidieron. Pero me lo pidieron para mirarlo, qué sé yo. Pero antes de pedírmelo ya me habían ofrecido el cargo, ¿eh? O sea, si piensan que es por mi experiencia, táchenlo. Sí, ahí al fondo iban a decir. Claro, estaba delante de ustedes, se los presentó alguien que ustedes no saben quién es, que soy yo. Y yo, que me presento como figura de autoridad, y podría ni siquiera ser el profesor de la cátedra, podría ser el del laboratorio, no sé, cualquiera, pero me paro acá, soy el profesor de la cátedra, créanmelo, pero digo, podría ser un profesor chantún. Hay muchos. Ahora, y podría estar diciéndole cualquier cosa. Por ejemplo, che, acá está Ariel. Y Ariel se presenta con una corbata que ya quisiera tener yo. Y Lorena, que es preciosa y con el saquito y todo, y forma parte de Incorporamos Esto. Lorena no es una negrita villera. Es una rubia maravillosa. Es horrible, pero vamos a decirlo así, bien crudamente. Es una rubia y forma parte porque compramos imagen. Y parte de lo que compramos tiene que ver con la imagen. Si yo fuera ella, si fuera mujer, si fuera joven y si me vistiera con short, ¿me creerían igual? ¿Alguien tiene short? ¿Alguna chica acá tiene short? Viene una persona joven que no cumple, digamos, con los requisitos físicos. ¿Le creen exactamente igual? Una piba. Hay una diputada, no me acuerdo el nombre, hay una diputada que hace poco la pusieron en la cárcel porque se puso a defender a un chico, no sé si escucharon, una diputada de trabajadores excluidos, de la CETEP. Una diputada nacional de la CETEP, que es una piba gorda, morocha, que viene de la villa y es diputada y habla como los dioses. Estaba viajando en colectivo, vio que le estaban pegando a un pibe, la policía se bajó y la agarraron y la metieron en la cárcel. Porque no le creían que era diputada. Porque creemos en esto. Sí, alguien iba a decir. No, creo que no se puede pagar de a uno. Sí, lo único que vamos a morir, o sea, ya estamos en sauna, vamos a morir acá. ¿Cuál es el ventilador? Ah, se puede. ¿Cuál es, Diego, el ventilador? ¿Necesitas el micrófono? ¿Hay micrófono? Ah, pensé que tenía micrófono. Bueno, perdón, sigo porque es largo. El punto al que quiero llegar es esto. Hay cuestiones que estamos aprendiendo porque las repetimos. Las repetimos porque estamos acostumbrados a una cuestión a la figura de autoridad. Esto que ella plantea. A que desde el poder nos dicen algo y la repetimos. Y si la repetimos, y el otro, yo les voy a tomar final.
Yo lo que quiero es que me repitan lo que yo diga, y esto es verdad. Yo quiero que me digan, che, bueno, el fosfolambam inhibe al ATP, que no sé qué, y si no lo sabes, bueno, no sé qué. Esto es cierto. Pero si ustedes no lo repiten, no pasan al final. Ustedes lo saben. El problema es que de esta manera también vamos incorporando esto como forma de aprendizaje. Es casi la forma única de aprendizaje que tenemos desde la primera, que es esta cuestión de la autoridad. Mi mamá me lo dijo y yo lo repito. Y somos muy acríticos. Es muy difícil decir, che, pero esto será cierto, esto no. Entramos muy fácilmente. En tanto haya una figura de autoridad que tenga además la simbología de la autoridad. Un varón con próstata grande, que habla fuerte, qué sé yo, no sé qué, un tipo viejo, una corbata, cosas de la figura de autoridad entra mucho. Y si te regalan cosas, mucho más. Ahora una pregunta. Sí. ¿Y cómo haces, por ejemplo, con los consensos que muchas veces están patrocinados por las instituciones? ¿Vos crees que los consensos están... ¿Saben qué es un consenso? Un consenso es un acuerdo. Yo consensúo con ella que este pizarrón vamos a pintarlo de tal manera. Es un acuerdo entre personas. Ahora, los consensos son escritos por las personas que más saben sobre un tema. ¿Qué es eso? El consenso de diabetes no está escrito por Ariel, Lore y yo. Está escrito por la Asociación de Diabetes Americana y la Europea, que a su vez están representados por los diabetólogos más importantes del país. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? No, es una barrabasada. ¿Vieron que entran fácil? Porque está esta cuestión. El que escribe, yo soy el diabetólogo, ahora el diabetólogo más importante del país, a lo mejor es diabetólogo más importante del país porque está al frente de la cátedra y porque hizo cursos y porque alguien le pagó algún curso o a lo mejor está asociado a un laboratorio, es un tipo que sabe mucho. Tiene muy buen speech, habla, sabe, conoce de diabetes, pero a lo mejor tiene intereses comerciales. Puede llegar a ocurrir. O a lo mejor no, y a lo mejor no sabe tanto. Puede llegar a ocurrir. Miren, yo les cuento algo, y esto es verdad, esto le saco de la trampa. Esto es cierto. Yo fui profesor en la OPS, en la Organización Panamericana de Salud, y era uno de los que viajaba a Centroamérica a formar responsables de los comités de farmacoterapéutica. O sea, tenían que escribir el formulario terapéutico nacional. Entonces viajábamos a Cuba, Venezuela, República Dominicana. Trabajábamos con muchos, en general eran docentes de farmacología de ahí, y trabajábamos para que escriban esto y también las cuestiones de docencia. Viajábamos un grupo, uno iba de Australia, uno de España, de acá íbamos 2 o 3, y formábamos un grupo que trabajábamos de esto. Y desarrollamos una dinámica que se llama terapéutica razonada, que es lo que vamos a desarrollar acá. Ustedes van a aprender lo mismo que nosotros hacíamos con estos docentes, que siempre salía bastante mal. Pero, en algún momento, en Cuba, me encontré, venían los de Cuba, no es que íbamos a trabajar solo con los de Cuba, venían de otros países y se reunían ahí, digamos, representantes de cada país. Y en algún momento me empecé a enterar, pero porque me lo contaron, porque entramos en confianza en una de estas actividades en Cuba, porque uno de los docentes me contó que era speaker. Yo no sabía ni la palabra. Me dijo, uno de los docentes, no, uno de los participantes, era un cardiólogo muy importante, que veníamos con muchas discusiones porque yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es la fisiología de la hipertensión arterial? ¿Qué sé yo? El tipo me hablaba de la fisiología y mezclaba con la insuficiencia cardíaca. Yo decía, che, el tipo más importante del país, el cardiólogo más importante de él, no me acuerdo de qué país era, de un país de Caribe, y el tipo venía y decía cosas que estaban mezcladas. Y después me di cuenta que los demás también, que uno decía, che, la hipertensión arterial ¿de qué depende? En vez de decirme de la resistencia periférica, me decían de la precardia. Vos decías, ¿pero de qué están hablando? No, son cardiólogos. Entonces empezamos a hablar, trabajábamos mucho estas cuestiones, después cómo sabíamos si determinados medicamentos, porque ellos decían, che, hay que darle amlodipina. Y yo le decía, ¿pero por qué? La pregunta jodida, ¿por qué? ¿Por qué? Y no podían fundamentarlo. Porque sí, porque es el que más se usa y es el más importante. Y yo decía, pero decime de dónde lo sacás. Y esto, que les voy a preguntar todo el tiempo a ustedes, no me lo podían decir. Y en algún momento, después de hablar bastante con este tipo, que además influía muchísimo sobre los compañeros, porque era un tipo, o sea, yo al lado de él era un poroto.
Era un tipo imponente, que hablaba muy bien. Y el tipo en un momento, nos sentamos en un bar con un par más, y el tipo me cuenta que él era speaker de un laboratorio, y me lo cuenta llorando. Me lo dice, yo soy speaker. ¿Saben qué es speaker? Speaker es el que habla, digamos, el que representa, pero es oculto. No es como vino Ariel y dijo, yo soy del laboratorio. El tipo viene, les da una conferencia y le dice, che, tienen que usar amlodipina, y el laboratorio, hay un laboratorio que le está bancando esa conferencia. El tipo no dice eso. El tipo dice, yo no tengo conflictos de interés, soy profesor. Van armando la carrera, por eso yo les preguntaba cómo saben, por qué me creían a mí. Porque uno va armando la carrera, y parte de armar la carrera es, y si el laboratorio te paga un viaje a España. Yo cuando empecé en farmacología era JTP en La Plata, y ya me estaban ofreciendo viajes a España para hacer investigación. Y yo decía, investigación que no importa, te ganas un viaje a España. Y era buenísimo, me lo ofrecían desde España. O sea, te lo ofrecen, realmente te lo ofrecen. Y yo ahí lo dudé mucho, ¿eh? Y dije, no, me daba cierta cosa, dije que no. Pero te ofrecen, y si yo ya tengo un viaje a España y una investigación que figura en mi currículum, es más probable que después gane un concurso. ¿Se dan cuenta de esto? Si escribo el capítulo de un libro, es más probable que tenga currículum, que gane. Ahora, el capítulo del libro te lo ofrece alguien. Che, escribí esto, no importa, o en una revista, escribí cualquier cosa. Y mucha gente escribe cualquier cosa. Puede favorecer al laboratorio, ¿no? Pero ya vas teniendo tu currículum. Esta persona me contó que él era un speaker. Por eso yo les preguntaba, che, ¿cómo saben por qué me creen? Y esta pregunta va para cualquier persona que tenga poder, autoridad. ¿Por qué le creen? ¿Por qué tanta confianza que lo que decimos es la verdad? Empecemos rompiendo un poquito esta cuestión. Acá hay un problema. ¿Se entiende esto? Ahora, yo explícitamente declaro sí tener conflictos de interés. ¿Por qué tengo conflictos de interés? Porque los laboratorios se meten en la educación médica. Se meten fuertemente. Yo soy docente. Soy docente de una universidad pública donde queremos formar médicos que no estén influidos por los laboratorios. Entonces tengo conflicto de interés. Conflicto de interés con los laboratorios que se meten conmigo, que se meten con ustedes, que se meten en la enseñanza. Que no lo van a hacer este año. Lo van a hacer cuando se reciban. Y muchos de ustedes lo van a incorporar como si fuera algo natural. Porque van a aprender nombres de marca en vez del nombre del medicamento, del nombre genérico. En vez de decir, che, tomamos ibuprofeno, van a decir, tomate un ibupirac. Y esto lo incorporamos. Pero se incorpora de esta manera. Tengo conflicto de interés con esto. Y tengo conflicto de interés, yo trabajo solo en el sistema público. Trabajo acá y en el sistema público. Y tengo conflicto de interés porque vienen e influyen sobre nosotros, sobre lo que tenemos que dar o no dar. Fuertemente influyen. Acá, y vamos a trabajar un poquito con este tema de la pregunta del compañero también. Uy, se me colgó. Miren, chicos, una cuestión. Cuando uno habla de empresas, estamos hablando de empresas, de laboratorios, estamos hablando de las empresas más que manejan más guita a nivel mundial. Estamos hablando de corporaciones que no son, cuando hablamos de Pfizer, de Lilly, de cualquier corporación, de Bromer, de cualquiera, estamos hablando de enormes corporaciones. Para que tengan una idea, digamos, en qué negocios, en qué ramas se maneja más plata a nivel mundial. A ver, ¿qué es? ¿En el rubro de alimentos? ¿En el rubro de qué? ¿En dónde? Inmobiliaria no. Medicamentos casualmente. Petroleras. Armas. Salud no. Salud. Depende, pero se maneja, pero. ¿Cómo? Drogas ilegales. Trata. Fíjense que tenemos el lujo de estar entre las grandes corporaciones. El tema de medicamentos y tecnología sanitaria, cuando decimos salud, es esto. No estamos diciendo, che, cuando decimos este hospital es de alta complejidad, lo que decimos es tiene alta tecnología, no significa que trabajo con casos más complejos. Un caso complejo puede ser una mujer que tiene 2 hijos desnutridos y ella sufre situación de violencia. Es un caso complejísimo, hay que modificar situaciones de vida. Lo que estamos hablando cuando decimos de alta complejidad es, che, tienen tomógrafo, tienen alta tecnología. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mucha guita ahí. Lo que es tecnología y medicamentos se lleva por lo menos un 30% de lo que es salud, es medicamentos, es mucha plata. Y estamos hablando de esto, de una enorme cantidad de plata
corporaciones. Ahora, ¿cómo se fundamenta el precio de los medicamentos? Lo va a explicar un poquito mejor Marcos, ¿sí? ¿No? Pero básicamente esto es lo que lleva el desarrollo de un medicamento. Digamos, desarrollar un medicamento, una empresa, yo digo, che, yo soy la empresa... ¿Cómo era la empresa tuya? La empresa Cipo, y voy a desarrollar un medicamento. Ahora, para desarrollar este medicamento para la memoria, necesito empezar buscando el principio activo. Entonces, me fijo qué plantas tienen algo que podría influir, porque la gente del lugar o lo que sea, o busco de distintas maneras. Ahora ya se usan lo que se llaman bibliotecas virtuales para buscar, pero empiezan buscando el principio activo. Después le hacen pruebas, química, física, flota, no flota, se absorbe, no se absorbe, es lípido. Después se lo presenta a la empresa reguladora. Acá en Argentina no hay empresas reguladoras. A nivel internacional, las empresas reguladoras más importantes, tengan en cuenta que esto que estamos diciendo así, igual va a estar grabado, pero que forma parte de, en algún momento les podemos llegar a tomar estas cuestiones. Tengan en cuenta por ahí para ir anotando alguna información que ya les va a ir sirviendo. Las empresas reguladoras más importantes a nivel mundial son la FDA, Federal and Drug Administration, que es la de Estados Unidos, y la EMEA en Europa. En Japón hay otra empresa reguladora que tiene cierta importancia en Oriente, a nosotros no nos influye. Pero nosotros básicamente copiamos lo que define la FDA. Esto es un poquito donde si pasan por la FDA, pasan. Y entonces, para presentar un medicamento en el mercado, tienen que registrarse en la FDA y y la FDA les entrega la patente. Quiere decir, bueno, vos tenés la patente. La patente quiere decir que si alguien más lo usa, tiene que pagarte. Tiene la exclusividad. ¿Se entiende bien esto? Tiene que pagarte regalías. Y luego empieza una serie de ensayos, de estudios que los va a desarrollar Marcos, que se llama, es la etapa clínica, la fase de investigación, la etapa clínica, donde el medicamento se prueba en grupos cada vez más grandes de personas. Grupos chiquititos, después más grandes, más enfermos. Después se hace un ensayo clínico, que es un estudio más grande, ya más importante. Y si aprueban, digamos, ya con un ensayo clínico, aunque sea pequeño, pueden salir al mercado. Y se lanza el medicamento al mercado. Ahora, todo esto puede llevar alrededor de 10 años. Lleva mucho tiempo. Y lleva bastante plata. Se investigan un montón de compuestos, se lleva. Esto, los laboratorios dicen, bueno, esto tuve que poner muchísima plata para desarrollarlo. Puede ser 500 millones de dólares. Ahora, ¿por qué? Porque después la ganancia puede llegar a ser esto multiplicado, como les decía, multiplicado por 100. Multiplicado por, no sé, por 10 en el primer año. Y después hay que ver. Y la patente dura 10 años. Entonces tienen mucho interés, 10 años, 14 años, a 20 años puede llegar a durar. Pero tiene mucho interés que durante el tiempo que dure la patente, ese medicamento esté en el mercado. Lo cual no significa que se saben los efectos adversos. Ojo el piojo. Se sabe que el medicamento disminuye la calvicie. Ahora, si además hace que se te caigan los dientes dentro de 10 años, sí, lo descubriste dentro de 10 años. Te produce un cáncer de mama dentro de 20 años, sí. O sea, tenemos que el medicamento mientras está en el mercado. Los primeros años que el medicamento está en el mercado, esto es cuando uno dice, che, cuanto más nuevo mejor, no. Al principio conoces la eficacia para la calvicie, para que te crezca pelo. Y dentro de unos añitos te diste cuenta que además te creció un tumor en la mama. Pero dentro de unos años, porque el cáncer tarda muchos años en desarrollarse. Y después de que se desarrolla, hay que además juntar la suficiente cantidad de casos y hacer una investigación para demostrar que realmente produce cáncer. ¿Y quién va a hacer esa investigación? El mismo laboratorio. ¿Les parece que el mismo laboratorio que ese medicamento que tiene profundo interés en que se venda va a hacer una investigación para demostrar que produce cáncer y pagarle a todas las personas? Una investigación para evitar que eso salga, para evitar que mi medicamento, digamos, salga que produzca cáncer. En todo caso no me voy a fijar, digamos, me puedo fijar el primer año, cuando hago el ensayo clínico, los primeros 5 años, che, no hubo ningún cáncer, pero a lo mejor el cáncer tarda 10 años en desarrollarse. Eso es lo que les quiero decir. O a lo mejor es una enfermedad que no es tan prevalente. Entonces puede ser que produzca, no sé, leucemia, pero una leucemia cada 10.000 personas. Hay que juntar, digamos, hay que darse cuenta que produce leucemia.
hay que hacer un seguimiento. Este seguimiento se llama farmacovigilancia, es lo que tenemos que hacer los médicos, que es denunciar los efectos adversos de los medicamentos. Nadie lo hace, es muy difícil. Y con esto las agencias reguladoras obligan a hacer ciertas investigaciones, pero esto tarda muchísimos años. Profe, ¿esa función fiscalizadora no la tendría la ANMAT acá en Argentina? El ANMAT tiene función fiscalizadora, pero no reguladora, no como la ANMAT, no como la FDA. Sí tiene una función fiscalizadora. Ahora en ANMAT trabaja una cantidad de gente, no sé cuántos trabajan, pero no son muchos. Estamos hablando de un mercado importante. Ahora, bueno, voy a seguir por... Ahora, ¿cuánto cuesta realmente ese medicamento? Esto lo podemos poner en discusión. En primer lugar, por dos cuestiones. Desde los años 80 salió una ley en Estados Unidos, que es donde se produce gran cantidad de medicamentos, que dice esto: el autor del medicamento es la persona que lo desarrolló o la compañía que la desarrolló, y entonces tiene la patente desde el inicio. O sea, si él trabaja en la universidad, él y Lorena y Cintia trabajan en la universidad, se ponen a hacer investigaciones y descubren un medicamento que cura el cáncer, lo empiezan a desarrollar, es prometedor. Esto les llevó 10 años encontrar la molécula, probaron con ratas y encuentran que las ratas descubren el cáncer. Entonces vengo yo, que soy de un laboratorio, y le digo: che, te compro esta patente, que es tuya en este momento, porque vos la empezaste a desarrollar, y entonces se la compro y le pago $5.000, o $50.000, o $500.000 si quieren. Depende qué interés tenga yo en pagarlo. Pero me ahorré 10 años de investigación. Lo hizo él. Y así funciona la investigación en este momento. Son muy pequeñas empresas que están alrededor de las universidades o dentro de las universidades donde se desarrolla todo lo que es investigación básica. Las compañías de laboratorios no hacen investigación básica, que es buena parte de la investigación. Ya cuando se encuentra que tiene una aplicación concreta, te la compro y después voy a ganar mucho con esto. O no. Y este es el juego. Pero bueno, tengo muchas posibilidades. Ahora, cuando uno dice: che, del total del precio del medicamento, ¿cuánto realmente es por esto que le llevó la investigación del medicamento? Fíjense, cuando uno mira el total de ingresos de las compañías farmacéuticas, cuánto les entra de plata, destinan un 12% a investigación y un 30% a marketing, a propaganda y administración, entre los cuales se encuentran los visitadores médicos y la educación médica. Sí. No sé, tendría que leerlo bien, pero básicamente es esto, digamos. Supongamos que yo desarrollo un medicamento. Entonces, lo desarrollo, lo lanzo al mercado. Que tengo la patente quiere decir que si Cintia quiere lanzar otro medicamento, yo lanzo un medicamento en Alapril y le pongo como nombre Lotrial. ¿Lotrial es en Alapril? Sí. Le pongo el nombre Lotrial. Y Cintia también quiere desarrollar en Alapril, en su empresa. Y entonces me tiene que pagar a mí una regalía, me tiene que pagar un poco de dinero para poder desarrollarlo, porque yo tengo la patente. Y entonces esto hace que su medicamento sea probablemente más caro que el mío. Mi versión yo ya la hice. Y entonces ahí se entra a competir. Si competimos nosotros tres, no es simplemente una competencia de mercado común. Ellos me tienen que pagar a mí. Una vez que vence la patente, dentro de 10, ahora en realidad es más de 10 años, porque también en los años 80 y en los 90 salieron una serie de leyes en Estados Unidos que permiten alargar los tiempos de patentes.
una vez que vence la patente, ellos ya no me tienen que pagar. ¿Se entiende? Digamos, ya está, ya no me tienen que pagar. Y además se pueden desarrollar lo que se llaman medicamentos genéricos, que lo va a explicar Marcos, que es lo que viene a la compañía. Marcos te va a responder a vos, no te preocupes. Bueno, esto lo puse, esto salió con el tema de las vacunas, lo copié lo bajé de un diario. Por este tema lo simplifico en Pfizer, pero realmente el poder que tienen las corporaciones. El poder que tienen las corporaciones es superior al poder que tienen los países. Ustedes no sé si han podido seguir un poco lo que pasó con las vacunas, la forma en que se manejó, que eran las corporaciones quienes decidían en qué países se daba, a qué dosis, pero además acá en Argentina, no sé si se acuerdan, se armó un tremendo despelote porque el gobierno no quería firmar que la empresa era libre de cualquier responsabilidad. ¿Se acuerdan de esto? Si ocurrían efectos adversos, si después, como están empezando a aparecer, si después resulta que te produce lupus, y uno podría hacerle un juicio a la empresa porque no te dijo que producía lupus. Pero acá sacaron las vacunas, las sacaron muy rápidamente, no se sabe si produce lupus, cáncer, lo que sea, se va a saber dentro de unos años, y todo Argentina firmó que las empresas estaban libres de cualquier responsabilidad. Y por eso recibimos algunas vacunas. Y este es el poder que tienen. Esto es el poder que tienen las corporaciones, enorme. ¿Cuál es el poder que tienen las agencias reguladoras? Y cuando estoy hablando de las agencias reguladoras, estoy hablando de la FDA, en este momento, que es realmente lo que nos influye acá en la Argentina. Algunas cuestiones que anoté acá. Uno es, Estados Unidos es el único país del mundo que no controla los precios de los medicamentos. No sé si han visto algunas películas, que por ahí se ve, que es carísimo el precio de los medicamentos. Mucha gente no tiene obra social, no sé cómo se llama ahí, y seguros, no tiene seguro, y no los puede comprar, y se hacen caravanas a Canadá. O sea, hay caravanas, es bastante conocido el tema, se hacen caravanas de enormes cantidades de colectivos que llevan a los viejitos una vez por mes a comprar medicamentos a Canadá, que sí tiene control de precio. Desde 1992, las compañías farmacéuticas aportan por ley una parte significativa del presupuesto de la FDA. Vos me regulás, pero tu ingreso depende de mí. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Con lo cual, digamos, si vos me regulás cosas que yo no quiero, que no, ojo que te bajo el ingreso. Y es una parte significativa del ingreso de la FDA. Y es por ley. Es legal y reconocido el control de las compañías sobre la FDA por medio de presiones directas o lobby en el Congreso. No sé si vieron House of Cards o este tipo de series, en el cual están los lobistas en el Congreso y los lobistas en la FDA. El de House of Cards era un muchacho que hacía lobby de medicamentos. Pero, digamos, pueden hacer lobby directamente, está aceptado. Lobby, ¿qué significa lobby? Sí. ¿Qué significa lobby? ¿Cómo? Promover un medicamento, propaganda. Perdón, ¿qué ibas a...? ¿Podés, lo más fuerte que puedas hablar? Es influenciar. Básicamente cuando uno dice lobby es influenciar. Ahora, las empresas nuevamente, no es que vengo yo que soy simpático y hablo con vos que sos la representante de la FDA y te digo, che, vamos, no, te invito a cenar, te pago un buen vino, qué sé yo, y después te puedo pasar plata. Te puedo pasar plata no para vos, pero para la empresa, la compañía que vos representás, para tu sector político, para lo que sea. O sea,
se juega guita. Cuando estamos hablando de lobbies, estamos hablando de muchísima plata. Y está reconocido el lobby, forma parte, no es algo, che, se hace por atrás. Y está reconocido el lobby en el Congreso y el control de compañías sobre la FDA. No es algo oculto esto, ¿eh? Y estamos hablando de la empresa reguladora a nivel mundial. La publicidad directa sobre medicamentos que requieren receta está permitida solo en Estados Unidos y Nueva Zelanda. ¿Qué significa esto? Que si no se hace publicidad solo sobre los médicos, también sobre los pacientes. Acá también, pero acá no está permitido sobre los que requieren receta médica. Y el otro punto es, las compañías crean grupos de defensa de pacientes que funcionan como grupo de presión. ¿Qué significa? Yo tengo a mi hijo que tiene hepatitis C. El medicamento para la hepatitis C es muy caro. Entonces el Estado no quiere pagarlo. O las obras sociales, pero sobre todo el Estado. El Estado dice, bueno, che, pagar un tratamiento de hepatitis C sale $1.000.000. Entonces, con 10 tratamientos de hepatitis C es toda la plata que tenemos para todo el sistema de salud público. Entonces, ¿qué hacen? Se arman grupos de pacientes. Entonces, yo tengo a mi hijo con hepatitis C, ella su marido, ella sí, se arman grupos de pacientes y estos grupos de pacientes presionan para que che, es mi derecho de recibir medicación y vos me lo estás negando. Vos, el Estado, me estás negando mi derecho a la salud. Y esta presión las arman las mismas compañías. Cuando se inicia un medicamento, muchas veces funcionan grupos de presión de pacientes. Y uno dice, che, tenés derecho, es verdad. El problema es, ¿y de dónde sacás la plata, no? ¿Se entiende? Sí. Es este tema de la publicidad. La publicidad tiene que estar regulada cuando es... No sé quién preguntó. La publicidad tiene que estar regulada. Supuestamente en Argentina está regulada. Lo que aparece sobre medicamentos en publicidad tiene que estar regulada. En la práctica no lo está. Es muy difícil. Por ejemplo, vos no podés decir algo que sea falso. Tomá este medicamento porque te va a curar el cáncer. Y el medicamento no te cura, te podrían hacer un juicio. En la práctica no funciona la regulación, pero debería estar regulada. En Estados Unidos no lo está, digamos, y se hace directamente publicidad sobre medicamentos que requieren receta. Hay medicamentos que hay que dar con receta y medicamentos que son de venta libre. Lo va a explicar ahora Marco, ¿no? Bueno, voy cerrando. Para explicar el primer punto, que era el tema de cuánto influyen las corporaciones sobre la educación médica, sobre nosotros, sobre nosotras, quiero plantear este punto. Este párrafo lo saqué del Practical Guide to Medical Education, que es la visión de la industria, es la guía que saca la industria, y el párrafo es esto, dice la relación entre la educación médica y relaciones públicas de las empresas, de la farma. Dice, tanto la educación médica como las relaciones públicas surgen de la necesidad de comunicarse mejor e influir en el pensamiento y la práctica del médico para el beneficio final de la venta de marca. Esto no es algo que corre por atrás. Esta es la guía de la industria. Bueno, esto lo voy a hacer cortito, cuento un par de cosas nada más, pero ejemplos de estrategias globales de relaciones públicas lleve a los médicos a percibir la enfermedad como subtratada. Che, hay que tratarlo mejor, darle a los médicos. Cree alertas en la población sobre necesidades insatisfechas de la enfermedad, movilice líderes de opinión, use publicidad, etc. Esto ya lo vimos. Bueno, y este punto. Fíjense, acá yo tengo un paciente, supongamos Homero representa a un paciente, y acá la cuestión de qué pasa con los médicos en la soledad del consultorio. Olvidémonos ahora de las empresas. Yo ya me recibí, estoy en mi consultorio y tengo que atender a este paciente. Le tengo que recetar algo. Porque además todos los pacientes se van con una receta, si no, ojo, problema. El paciente se puede ir a otro médico, percibe que no lo estás tratando, si no le prescribís algo. Así que le voy a prescribir algo.
¿De dónde saca este médico? Supongamos que viene, no sé, con dolor de panza o con una diabetes. Es Homero, viene, como morfa mucho, viene con una diabetes. ¿De dónde saca este médico la información sobre los medicamentos que le va a prescribir? ¿Cómo? ¿Qué es un vademecum? ¿Me podrás ir borrando después? ¿Listo? ¿Qué es un vademecum? ¿Alguien tiene servilletas o algo, pañuelitos o algo? Ahí. A ver. Bueno, ¿qué es un vademecum? A ver, sigue teniendo energía. Chicos, seguimos, no importa, con o sin cosas, seguimos. ¿De dónde? Acá. Piensen que esta va a ser la situación de ustedes dentro de 3 años, 2 años, 3 años, creo que 3 años, ¿no? Le falta para recibirse, 3 años. ¿De dónde van a sacar, de dónde saca información los médicos? Yo tengo que prescribirle y en este momento yo no tengo la información delante. Tengo que busco, o tengo que darle, o sí, la busco, no sé. Pero ¿de dónde saco mi información? ¿Cómo? Consenso a nivel nacional. Bien, él dice consenso y alguien dijo vademecum. Un consenso, quedamos de acuerdo que es esto. Que es un grupo de personas que se puso de acuerdo, que se supone que saben mucho sobre esta enfermedad, que son líderes de opinión sobre esta enfermedad. El consenso americano lo escriben los diabetólogos más importantes de Estados Unidos. Y ahí una compañera dijo un vademecum. ¿Qué es un vademecum? Un diccionario de medicamentos. Un diccionario de fármacos. Básicamente dice, estos son los medicamentos. ¿Quién los escribe en los vademecum? Los escriben los laboratorios. Con lo cual vos tenés el fármaco, el mecanismo de acción, las indicaciones, los efectos adversos, y esto los escriben los laboratorios. Ojo que existen vademecum que no son hechos por los laboratorios. Acá en la Argentina hay uno que es el Formulario Terapéutico Nacional, que ustedes pueden ingresar a través de COMRA. Ponen COMRA y ponen Formulario Terapéutico Nacional. Ahí hay una buena fuente de datos. COMRA es una... No me acuerdo, no sé ni qué es una empresa... La Confederación Médica de la República Argentina, que es nefasta, pero tiene la parte de acceso a la bibliografía y a fuentes de información es muy buena, porque ahí trabaja un grupo de gente que explícitamente explicita que no está influenciada por los laboratorios. Y es real, digamos, ahí se puede entrar. Entonces, digo, ahí podrían, no sé, quizás sacar el Formulario Terapéutico Nacional, que es un vademecum no hecho por los laboratorios. Pero la mayoría de los vademecum, el vademecum argentino, el QR, etcétera, están hechos por los laboratorios. ¿Puede ser que las obras sociales también tengan su propio vademecum? ¿Cómo? Las obras sociales también. Las obras sociales pueden hacer su propio vademecum. El vademecum es simplemente un listado de medicamentos, pero donde se describe qué tiene cada medicamento. ¿Se entiende? Que nosotros les vamos a pedir, fíjense qué linda la tarea que van a tener a fin de año, que ustedes armen su propio vademecum. Para fin de año cada uno va a tener que armar su vademecum, su listado de medicamentos y su vademecum personal. Y además va a tener que fundamentar. Va a tener que fundamentar por qué ponen amlodipina y no nifedipina, o enalapril y no lisodipril, lo que sea, por qué ponen un grupo de medicamentos, por qué ponen medicamentos, y además, fíjense qué detalle, van a tener que fundamentar por qué no ponen los que no ponen. Van a tener un laburito. Ahora vamos. Entonces, puede sacarlo del vademecum, puede sacarlo de un consenso, puede sacar la información de un congreso que haya escuchado, puede sacarlo de un libro, puede sacarlo de un montón de lados. Esto lo voy a avanzar así. De un profesor. Ahora, puede sacarlo del visitador médico, que le explicó las ventajas, sobre todo después de unos años. Cuando uno termina la facultad se acuerda. Pero después de unos años cambian los medicamentos. Esto es algo que no explicité. El mercado de medicamentos cambia, chicos. Los medicamentos que existen ahora en el mercado no son los mismos que va a haber cuando ustedes salgan. Dentro de 3 años, algunos de estos medicamentos ya no van a estar y va a haber medicamentos nuevos. Dentro de 6 años, más. Dentro de 15 años, cuando ustedes ya se hayan olvidado de lo que aprendieron en la materia y no sé qué,
no van a reconocer lo que hay en el mercado. Yo cuando el otro día hablaba con algunos de los médicos de acá, que hacen cirugía, que hacen otras cosas, y les hablaba de medicamentos que son de todos los días, de la práctica diaria, y no sabía de qué estaba hablando. Porque cambian los medicamentos. Se retiran, aparecen, vence la patente, no sé, hay una cuestión muy rápida. Y esto marea bastante. Pero, entonces, y el visitador médico que te visita una vez por semana te explica cuáles son los nuevos medicamentos. Es una fuente de información interesante. ¿Significa que está mal? No. Significa que está influenciada por el interés comercial. El vademecum escrito por la industria, ¿significa que es erróneo? No. Significa que la persona que lo escribió tiene interés en que vos leas eso y lo recetes. Nada más que eso. O sea, si tenemos en cuenta, si nosotros sabemos que hay un interés atrás y nos cuidamos con esto, buscamos información independiente de alguna manera, esto se puede manejar. Bueno, lo que quería decir es, la industria, me voy a poner un poquito más abajo para no taparles, pero la industria influye sobre todas estas fuentes, sobre el docente, sobre el libro, sobre la televisión, sobre los medios masivos, y va directamente al paciente, no necesita al médico, sobre lo que encontramos en Internet. Cuando ustedes me dicen, che, ¿de dónde sacaste esta información? De Internet. Desaprobado. Así, yo le digo, che, desaprobado. Volver el año que viene. ¿Por qué? Porque Internet, cuando me dicen, o lo encontré en la biblioteca PubMed. PubMed es como decir, che, son 10.000 millones de libros. Decime qué fuente. ¿Qué libro? ¿Qué lugar? ¿Cuál es tu cita? Si me dicen Internet es como, nada, estás desaprobado, nos vemos dentro de 3 años. Una cosa así. ¿Se entiende? Sobre los grupos de pacientes, que los grupos de pacientes a su vez influyen. Esto, y acá, ya juro que voy terminando, es para responder un poquito a esto que planteaba el compañero. ¿Qué pasa con las guías de práctica médica? Porque yo leo una guía, un consenso, una guía o un consenso, básicamente podríamos considerarlo como similares, son distintos pero tienen mucho parecido, pero él planteaba, che, ¿qué pasa? Yo puedo sacarlo del consenso, pero el consenso es algo limpio, es una fuente limpia. Yo soy el médico en el consultorio, saqué mi información sobre los medicamentos para la diabetes del consenso americano de diabetes, o el consenso argentino, que es una copia del americano. Entonces, y lo escribió la gente de la ADA. Ahora, cuando se hicieron investigaciones sobre los vínculos entre las personas que escriben los consensos y la industria, nos encontramos que hay fuertes investigaciones. Fíjense, el 87% de los autores de los consensos de las guías de práctica médica responden un cuestionario, esto ya es viejo, respondió solo la mitad, el resto ni respondió, pero de esa mitad que respondió, el 87% dice que tiene alguna relación con la industria. El 53% dice que le han pagado viajes, el 64% le pagan honorarios por dar conferencias sobre diabetes casualmente. Casi un 40% es directamente empleado de la industria y escribe el consenso. Y 6% declara directamente que posee acciones en la industria, o sea que es dueño de la industria sobre la cual está escribiendo en el consenso y que nosotros vamos a copiar. O sea, hay fuerte influencia. Si nosotros buscamos qué es lo que pasa con las revistas científicas, porque yo digo, bueno, yo voy a sacarme información del JAMA. Sí, perdón. Perdón, quiero preguntar si las guías del Ministerio de Salud de la Nación también están influenciadas. Siempre es una influencia porque las guías y los consensos son consensos. Quiere decir que él y yo nos ponemos de acuerdo. Y decimos, vamos a buscar bien la información y lo hacemos de la mejor manera posible y es posible que sea cierto. Pero a lo mejor no sabemos buscar bien información. A lo mejor sin mala intención. No sabemos buscar información y yo leo un trabajo cuya conclusión es que el último medicamento que salió de diabetes, los inhibidores SGLT4, la saxagliptina, qué sé yo, disminuye la mortalidad en diabetes. Lo leí. El trabajo existe. Y entonces voy a poner el consenso, che, primer medicamento, usen saxagliptina. Y nos ponemos de acuerdo. Y a lo mejor ese trabajo es trucho. El problema es que vos no tenés manera, leyéndome en mi consenso, de saber de dónde saco yo la información. O a lo mejor sí, aclaro, lo saco de acá. Pero
vos no leíste el trabajo y mi información sigue siendo, che, tomen saxagliptina, este medicamento que es el mejor. Porque yo leí este trabajo y ese trabajo, hay un montón de trabajos que están, la mayoría de los trabajos científicos están pagados por la industria, porque cuesta un montón de guita. ¿Se imaginan juntar 10.000 pacientes, pagarle a los médicos, o sea, esto no lo hace el Estado, lo hace la industria. Entonces la industria tiene interés en que se haga ese trabajo para que ese medicamento salga a la luz y se venda. Entonces yo lo leo. El problema es que yo no leo si el trabajo está bien hecho o no. ¿Se entiende esto? Entonces, esto se hizo un estudio, esto ya es viejito, del 2007, pero hay muchos estudios similares, ¿no? Que pregunta, bueno, ¿por qué algunas estatinas parecen más beneficiosas, más eficaces que otras? Las estatinas son medicamentos para bajar el colesterol. Okay. Entonces se preguntaban y se revisaron casi 200 ensayos clínicos y se encuentran en ese momento, estamos hablando del 2007, esto ahora es bastante, aumentó, 50% de los ensayos clínicos, o sea, del trabajo de investigación original, ya no del consenso, sino del trabajo original, 50% es patrocinado por la industria. 37% no revelaban la fuente de financiación, o sea, 50 más 37 es un 87% que no sabemos de dónde viene, quién lo patrocinó. 98% mostraba solo variables subrogadas. El tema de las variables subrogadas los vamos a volver locos este año, pero básicamente significa que si yo tengo un paciente diabético y mi objetivo es bajarle la glucemia, está bien, pero a lo mejor bajándole la glucemia no le modifica nada. Simplemente tiene la glucemia más baja y el tipo se muere igual por infarto, tiene ceguera. Bajarle la glucemia, yo asumo que si le bajo la glucemia, uno le pregunta al médico, che, ¿para qué tratas a un paciente diabético? Para bajarle la glucemia. ¿Está bien? Sí. ¿Y para qué le querés bajar la glucemia? Y no te saben decir. ¿Qué cambia? Y se mueren menos. Y demostró que bajando la glucemia se mueren menos. Bueno, la glucemia es una variable subrogada, es una variable intermedia que yo pienso que si la modifico, modifico la variable grande. Esto lo vamos a ver muchas veces a lo largo del año, por lo menos 2 o 3 veces, pero es un punto muy importante. Casi todos los trabajos se hacen sobre variables que no son muy importantes. Se demuestran que baja la glucemia. ¿Y? Bárbaro. Ahora, si el estudio es financiado por la industria, tiene mejores resultados sobre los medicamentos. ¿Qué probabilidad hay de que tenga mejores resultados? ¿Tiene el doble de probabilidades? No. ¿El triple? No. ¿Tiene 10 veces más probabilidades de que dé buenos resultados? No. Un trabajo financiado por la industria tiene 20 veces más probabilidades que uno no financiado por la industria de que dé resultados favorables al medicamento. ¿Se entiende? Y además, cuando el resultado no es favorable, no se publica el trabajo. Con lo cual uno no encuentra trabajos que dicen este medicamento no sirve. Sí, allá y ahí. ¿Estamos hablando de sesgo o es un problema que la variable dependiente del estudio no es el objetivo en sí? Estamos mezclando cosas ahí, pero de esto lo vamos a hablar más adelante, a lo largo del año. Sí. Mi pregunta es si la mitad de los estudios en general están financiados y un tercio más está oculto la fuente de financiación o lo que sea. Tenés que hablar para que te escuchen en el fondo. Habla para atrás y fuerte. ¿Cómo uno sabe entonces en qué confiar? ¿Cómo sabés vos si eso te va a servir o no? O si aplicarlo o no, porque si el 80 y pico % tiene conflicto de interés, no sabes si realmente... Perdón, ¿se escucha el compañero? Párate, por favor. Bueno, Párate, salí de ahí. no puedo salir de acá, igual voy a hablar más fuerte. Habla con todo para allá, gritando, dale. Si el 87% de los trabajos, ¿se escucha? Si el 87% de los trabajos están financiados y la mitad se conoce la financiación y el otro tercio ni siquiera se sabe de dónde viene la financiación, ¿cómo sabes cuál elegir de casi el 90% de eso? ¿Ensayos o papers? ¿Se entiende la pregunta? Che, yo leo un consenso y el consenso sé que puede estar influenciado por la industria. Leo un trabajo y el trabajo 87% está influenciado y entonces puede mostrar favorable. ¿Cómo sé? A esto vamos a dedicar el año. Los médicos no lo saben. Este es el problema que tenemos. Los médicos no saben, las médicas y los médicos, no saben reconocer si cuánto de la información que ellos dan sobre un medicamento es cierta. No lo saben. Y no estoy exagerando nada. Los médicos no saben leer trabajos de investigación.
lo que hacen es, sale, y estoy diciendo médicos que habitualmente tienen cierto contacto con trabajo de investigación, de médicos que no, que directamente no los miran. Ni los miran, ni se enteran más o menos por el visitador o lo que sea, muchos. Pero pongamos que sean médicos jóvenes o que tienen interés, qué sé yo, y miran, en general lo que miran es, che, salió el nuevo estudio, se llama PROPER 2 y demostró que el sacubitrilo disminuye la mortalidad. Evidencia, la conclusión del estudio es que el sacubitrilo valsartán disminuye la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, no sé qué. Listo, y esta es la evidencia. El estudio demostró esto. ¿Y qué han leído? Y leyeron el título, no leyeron el abstract porque en general lo que se publica en las empresas cuando hay estudios importantes es como publican el estudio, pero en general publican como un flyer, donde dice el estudio se hizo de esta manera, con tantos pacientes, estaban distribuidos de esta manera, estas eran las variables que se observaron y demostró esto. Y el médico, la médica, encantadísimos, dicen, che, demostró disminuir la mortalidad. Y la Asociación de Cardiología, que además lo pone, casualmente la tiene como propaganda en la tapa, dice, hay que utilizar sacubitrilo valsartán, con un estudio, con un ensayo. Pero un ensayo con 10.000 pacientes, que se hizo internacional, en múltiples países, y demostró esto. Y no leyeron el estudio. No lo leyeron. Porque leer el estudio significa, por ejemplo, reconocer esto. OR. La OR significa odds ratio. La probabilidad de que ocurra una determinada cosa. Significa reconocer lo que es un riesgo relativo, un riesgo absoluto. Significa reconocer un sesgo. Identificarlo. Entonces, la pregunta de cómo hacemos con estos trabajos es, si ustedes no pueden identificar las características de los trabajos, identificar los sesgos y los problemas que tienen los trabajos, no hacen nada, porque no pueden hacer nada. Van muertos. Van entregados a recetar la medicación que la industria les está explicitando que tienen que entregar. Por eso, en esta cursada, es una cursada difícil, porque parte del tema es, hay muchísimos medicamentos en el mercado, ahora vamos a mirarlos, pero hay muchísimos, ustedes van a tener que saber algunos, y van a tener que identificar si estos medicamentos sirven o no para algo, lo cual es sumamente difícil, porque una cosa, el Goodman te puede decir que sirve, el otro libro te puede decir que más o menos, el consenso lo que quieras, y el profesor otra cosa. Y todos somos fuentes de información que sacamos, somos fuentes de información secundarias que sacamos la información de este paper, de este trabajo de investigación, que es una fuente primaria. La fuente primaria nos dice tal cosa. Ahora, yo interpreté el resultado. Ella leyó el intermedio y dice, pero tiene tal sesgo. En realidad los pacientes se daba esta medicación a tal dosis y la otra medicación a otra dosis que no producía efecto. Y él dice, y él tiene alguna influencia de la industria, pareciera, por la forma que está vestido, y digamos, tenemos opiniones distintas. Esto nos vamos a encontrar todo el tiempo, el tema es que ustedes lo puedan fundamentar. Por eso hay un momento de la cursada, ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, en el cual van a tener que empezar a leer papers. Papers que pueden ser, vamos a dar mucha información en español, porque hay muchos que están en inglés. Así que vamos a trabajar sobre búsqueda de información y lectura crítica de esto. Ahora, si ustedes no pueden leerlo, no pueden, chicos. Por más que el paper aparezca y les dé un resultado. Y no van a poder diferenciar si es verdadero o falso. Ese es el problema que tenemos. Y cuesta muchísimo, cuesta mucho, sobre todo porque no tenemos herramientas de epidemiología básica o de matemáticas, no tenemos herramientas. Ni ustedes ni nosotros, nosotros venimos acá a mentir, así que... No. Sí. Perdón, perdón, bajen un poquito. No todo, porque hay estudios que están hechos, por ejemplo, por universidades
o por institutos de investigación, en los cuales el conflicto de interés no juega tanto, o no juega, y vos podés leer el trabajo que tiene conflictos de interés, siempre que diga que tenga conflicto de interés, porque vuelvo a lo mismo, puedo no decir nada, lo cual no significa que no los tenga, o puedo decir no tengo conflicto de interés y a lo mejor te estoy mintiendo un poquitín. Pero en principio, digamos, si está diciendo, es como una declaración jurada, digamos, de alguna manera, estoy diciendo, che, no tengo conflicto de interés, bueno, le prestás un poquito más de atención. Pero te fijás quién lo financió, sí, es recontra complicado. Esto que vos planteás es así. Como hay mucha, miren chicos, hay mucha influencia sobre los médicos para que se vendan medicamentos. Para que se vendan. Entonces, el problema que nosotros tenemos, el problema que tenemos como acá en la materia, es, che, en realidad, ¿cómo hacemos para usar racionalmente los medicamentos? El problema no es enseñarles, che, tiene este medicamento, este medicamento, este medicamento. Nuestro problema es cómo racionalizar el uso para usar la menor cantidad posible y no tener estos viejitos que están usando 4, 5, 6, 10 medicamentos distintos que les producen pérdida de memoria, hacen que caminan así, qué sé yo, tienen falta de aire, y vos le vas sacando, yo muchas veces lo hago en el consultorio, ahora no hago consultorio porque no me da la vida, pero lo hice muchos años, y les iba sacando los medicamentos y veías cómo mejoraban. Sí, sí, pregunta. Cualquiera de las dos y la otra. Habla fuerte, habla fuerte. El sesgo lo tiene el trabajo. El trabajo puede mostrar un estudio, puede ser un estudio en el cual, como les digo, che, quiero demostrar que un medicamento es mejor analgésico que el otro. Pero el que uso de placebo, el que uso de comparador, no de placebo, lo doy a una dosis bajita. Entonces el otro va a tener mejor efecto. Si yo puedo reconocer ese sesgo, le saco importancia al trabajo y no voy a usar ese medicamento. Digo, che, no, necesito más evidencia. Hasta entonces sigo usando lo otro, pero tengo que empezar a reconocer. Esta es la gran dificultad que tenemos porque los médicos no reconocen esto. Además, leer, estamos hablando de literatura médica, que estamos hablando de... O sea, se considera que para que un médico esté actualizado debería leer 17 artículos originales por día, Nadie puede leer 17 artículos originales y además vivir. No existe. Bueno. Compuestas, decís, medicamentos combinados, ok. ¿Eso por qué sería? ¿Porque es la compra de un solo producto? ¿Se trata de intervenir? No, la mayoría de las obras sí las reconoce. IOMA tiene un comité terapéutico que no reconoce. ¿Pero por qué? Porque es discutible el tema de las drogas combinadas, porque si vos querés darle más de esta dosis, más dosis de este medicamento, te obliga a darle más de este, aumenta también los efectos adversos, es discutible. Pero en general sí se aceptan, casi todos aceptan los medicamentos combinados, son la gran mayoría de los que hay en el mercado. Chicos, para no hacer muchísimo más larga mi parte, que ya fue muy larga, simplemente les dejo, estas son preguntas que no vamos a trabajar, que se las dejo, pero que se las dejo flotando, que quizás lo pueden charlar entre ustedes, pensar, charlarlo con la tía en algún momento. Pero un primer punto que sí planteamos acá es, y esto es una pregunta, no es una pregunta retórica, si los medicamentos son bienes sociales o productos de mercado. ¿Qué es lo que es? O sea, porque si son bienes sociales, debiera reconocerse, el Estado debiera siempre bancar los medicamentos, por ejemplo. Productos de mercado es otra cosa. ¿Cuál es el rol del Estado en la producción de medicamentos? Si hay laboratorios productores de medicamentos acá o no, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Quién hace el control de calidad de medicamentos en Argentina? Si hay producción pública de medicamentos en el país, ¿qué son los medicamentos huérfanos? Y les dejo una última pregunta, que es lo que va a desarrollar
Marcos, que como un poco con lo que vamos a iniciar la siguiente parte, ¿no? Con lo de él o con lo tuyo, no sé. Pero lo vamos a desarrollar ahora en un momentito, que es ¿qué son los medicamentos genéricos? ¿Está bien? Vamos a trabajar esta cuestión. Les propongo ahora, en primer lugar, gracias por la escucha. Gracias por la escucha, por bancarse el vaho, digamos. Les propongo ahora que paremos un ratito. Son las 10 menos 10. A las 10 nos vamos a encontrar afuera. Outside. Afuera en la puerta. Vamos a hacer alguna actividad cortita afuera para despejarnos. A las 10 en punto. O sea, tienen... Ya son 10 menos 9. Tienen 9 minutos.